Dice, entre los tumores malignos localizados en el hígado, ¿cuál es el de mayor frecuencia? Cáncer metastásico, carcinoma hepatocelular, cistoadenocarcinoma hepático, colangiocarcinoma o hepatoblastoma. Cuando ustedes vean un tumor en el hígado, ¿no?, lo más frecuente, lo primero que tienen que pensar es que no sea una metástasis. De lejos, los tumores más frecuentes localizados en el hígado se van a deber a cáncer metastásico. ¿Okay? Y lo más frecuente es que sea un cáncer de colon. Siempre que ustedes diagnostiquen un tumor o varios en el hígado, lo que tienen que hacer es una colonoscopía y hacer estudios de imágenes del abdomen para ver si es que no hay un tumor primario, al menos en el colon. ¿Okay? El cáncer metastásico de lejos es el tumor más frecuente. Bien, vamos a hablar algo de lo que es el páncreas. ¿Okay? De la pancreatitis, algo del cáncer del páncreas. El páncreas, como sabemos, es un órgano retroperitoneal que está envuelto casi por el duodeno, tiene una cabeza que está pegada al marco duodenal, un cuerpo y la cola del páncreas, ¿no?, que tiene relación con el vaso. Cuando el páncreas se inflama con mayor frecuencia debido a una coledocolitiasis, ¿no?, se produce una pancreatitis biliar, o se produce por una enfermedad viral o por el hábito alcohólico, lo que va a presentarse acá es la autodigestión del páncreas. Por ende, lo que va a empezar a subir son las enzimas pancreáticas. Y la enzima que se mide es la amilasa. Hasta ahora, la amilasa es el mejor marcador que hay para diagnosticar pancreatitis, ¿no?, especialmente en forma temprana. Una amilasa mayor a 4 veces el valor normal es diagnóstico de pancreatitis. La lipasa tiene la ventaja sobre la amilasa de que se va a elevar más tardíamente, pero va a permanecer más tiempo elevado. La amilasa a partir del cuarto o del quinto día empieza a descender, a pesar que haya inflamación del páncreas, ¿no? Pero la lipasa se va a mantener constante casi por una semana o 8 o 9 días. ¿Qué pasa, no? Muchas veces los pacientes vienen con dolor, le dan su analgésico, lo mandan a su casa, viene otra vez con dolor a la emergencia, lo mandan a su casa hasta que ya no aguanta, se pone más grave y vuelve a venir a la emergencia. Le toman una amilasa, pero ya pasó 7, 8 días, muchas veces sale normal, teniendo una pancreatitis. En esos casos la lipasa es buena. Pero de arranque, la mejor enzima para diagnosticar pancreatitis sigue siendo la amilasa. El tratamiento de la pancreatitis es tratamiento médico, ¿okay? De arranque siempre es médico. La cirugía solamente se va a reservar, como dice acá, para infecciones, ¿no? Pacientes que tienen necrosis se infectan, pacientes que tienen colección y se infectan, se llenan de pus, esos pacientes van a cirugía. Los pacientes que están en la UCI, le están dando todo el soporte necesario, antibiótico terapia, y no responden al tratamiento, ellos pueden ir a cirugía también. Y en algún momento pueden ir a cirugía los pacientes que tienen pancreatitis debido a una malformación de la vía biliar, ¿no? Un quiste del colédoco, un divertículo duodenal que comprime la vía biliar. En todo caso, esos pacientes sí deben ir a cirugía, ¿no? Pero es un porcentaje muy mínimo. Como les decía, la mayor frecuencia de pancreatitis se da por cálculos, ¿no?, en la vesícula que han migrado. Hay pancreatitis crónica también, y en pancreatitis crónica, a diferencia de la aguda, lo principal, la etiología principal es el alcohol, ¿no? El tratamiento también normalmente es médico, y la cirugía está reservada para los pacientes que tienen pobre respuesta al tratamiento médico y que tienen una gran dilatación del conducto cístico, del conducto pancreático. Cuando este conducto está muy dilatado, en pacientes con pancreatitis crónica puede servir la cirugía. Muy bien. La pregunta 20 dice, ¿en qué consiste el signo de Cullen? El signo de Cullen es un signo clínico que nos va a ayudar a diagnosticar una pancreatitis hemorrágica. ¿Ok?
Coloración azulada, dice, en flancos por infiltración sanguínea del epiplon menor, dolor intenso en hipocondrio izquierdo desencadenado por presión en epigastrio, coloración dice acá, ¿no? Es coloración azulada periumbilical por infiltración sanguínea del epiplon menor, dolor intenso en escápula izquierda desencadenado por presión en epigastrio, dolor en hipocondrio izquierdo durante la inspiración profunda. ¿Cuál es el signo de Cullen? ¿Saben? ¿No? Es la coloración azulada. ¿Dónde? ¿En flancos o en la región periumbilical? ¿No? Es en la región periumbilical. El otro signo se llama el signo de Turner o Gray Turner, ¿no? Este es el signo de Cullen, ¿no? Una coloración azulada o equimótica periumbilical, ¿no? Cuando hay una pancreatitis hemorrágica, eso se ve. Y este es el signo de Gray Turner. Coloración azulada, pero en flanco. Muy bien. Cuando tienen una pancreatitis, hasta ahora los criterios de Ransom están vigentes. ¿Ok? Ustedes tienen un paciente, le diagnostican pancreatitis y le hacen los criterios de Ransom al ingreso. Y les repiten a las 48 horas. Si es que tiene mayor de 3, significa que tiene criterios de severidad. Todo paciente que tenga criterios de Ransom mayor a 3 debe ir a tomografía, ¿ok? Para ver qué cosa, los criterios de Baltasar, para diagnosticar la severidad en sí, cuán severo está la pancreatitis, ¿no? Entonces los criterios de Ransom, lo saben, son estos, al ingreso y a las 48 horas. Hay otros criterios de severidad, como es el Apache. No, el Apache 2 es el más usado, sirve para medir severidad, no solo en pancreatitis, sino en cualquier otro paciente que esté ingresado en la UCI. ¿Okay? ¿Qué cosa va a medir el Apache? Va a medir escalas clínicas como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, el GLAO, etc. Y estudios paraclínicos, o sea, estudios de laboratorio, ¿no? Con el AGA pueden hacer un Apache tranquilamente, ¿no? Entonces, ¿qué ventaja tiene, no? Ustedes hacen esta valoración, le dan un puntaje de acuerdo a lo que encuentren y de acuerdo a ese puntaje van a ver qué porcentaje o qué puntaje tiene y qué mortalidad le corresponde. ¿Okay? ¿Cuál es la ventaja del Apache? La ventaja es que es el más exacto predictor de severidad. Más que el Ransom, es el Apache. Esto se puede evaluar en las primeras 24 horas y se puede repetir a las 30 horas, a las 36 horas, a las 48, a las 72, a diferencia del Ransom, que tienen que hacer al ingreso y a las 48 horas. ¿Okay? El Apache lo pueden hacer en cualquier momento, ¿no? Y puede cotejarse, como se dice acá, continuamente. Es más, pueden hacerle un Apache en la mañana y un Apache en la noche, si es que ha variado el cuadro. Mayor de 8 en pancreatitis significa severidad, un puntaje mayor de 8. ¿Ok? Ya implica severidad. ¿Qué deben recordar ustedes del Apache que se puede realizar dentro de las primeras 24 horas, se puede repetir a lo largo del tiempo y mayor de 8 significa que es severo? ¿Okay? No les van a preguntar los puntajes, no les van a preguntar qué cosas se mide, ni cuáles son los antecedentes, pero sí les pueden preguntar las ventajas que tiene y cuándo se considera severo. Después que le han hecho ustedes el Apache o le han hecho los criterios de Ransom, van a saber si es que el paciente tiene criterios de severidad o no. Si tiene criterios de severidad, necesariamente tiene que hacerse la clasificación tomográfica. ¿Okay? La clasificación tomográfica va de la A hasta la E. Puede haber un paciente que tenga criterios de severidad, pero incluso tener una clasificación tomográfica A, o sea, con un páncreas, no macroscópicamente, un páncreas tomográficamente normal. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la reacción del páncreas depende de una cascada de inflamación, de la producción de sustancias que van a alterar todo el funcionamiento del cuerpo, ¿no? Entonces,
La A es un páncreas normal, la B es un edema nada más del páncreas, ¿no? Puede haber una dilatación del Wirsung y pequeñas colecciones pequeñas, chiquitas, intrapancreáticas. El grado C es el edema del páncreas, ¿no? Asociado a lesión o aumento de la densidad de la grasa peripancreática. La D es cuando hay una colección líquida, aislada, ¿no? Una colección que probablemente va a la cronicidad de ir a un pseudoquiste. Y la E es cuando hay dos o más colecciones dentro del páncreas o incluso hay por fuera de él, ¿no? Y puede haber gas intra o peripancreático. Este, por ejemplo, es un Baltasar A, perdón, ¿no? Esta es la imagen del páncreas, ¿no? Es una imagen un poco inferior ya. Acá está la cabeza del páncreas, ¿no? Este es el cuerno o el ulcus del páncreas. Acá está parte de la cabeza, el cuerpo y la cola, ¿no? Este es el vaso, acá están los riñones. Es una imagen tomográfica normal, así se ve el páncreas, ¿no? Normalmente. Un Baltasar A. Este es un Baltasar D. Este es el páncreas, grande, agrandado en tamaño. Hay una colección acá, dentro del mismo páncreas. Hay infiltración peripancreática acá. Colección líquida alrededor del páncreas también, ¿no es cierto? Es un Baltasar D. Y este es un Baltasar E, ¿no? Acá no se ve nada ya, ¿no? Hay gas donde debe estar el páncreas, hay gas lejos del órgano pancreático, no se puede visualizar lo que es el páncreas acá, ¿no? Acá incluso hay aire en la vía biliar, ¿no? Esta es la vesícula, hay aire acá en la vía biliar, hay una colección grande acá. Este es un Baltasar E, ¿no? Este paciente tiene criterios de severidad elevados, mortalidad elevada, ¿no? Entonces, la tomografía nos sirve mucho para ver cómo va a ir el paciente. Los pacientes con Baltasar A, B, C normalmente van bien. Los pacientes con Baltasar D pueden tener problemas crónicos, tipo pseudoquiste. Los pacientes con Baltasar E tienen alta mortalidad, normalmente van a hacer pseudoquistes si es que sobreviven y pueden tener una pancreatitis crónica o una insuficiencia pancreática después, ¿no? Son pacientes muy delicados que normalmente tienen alta mortalidad. Muy bien. La pregunta 21 dice, ¿no? En cuanto al tratamiento de la pancreatitis aguda, es cierto, dice. No es necesario en los casos leves realizar dieta absoluta. Conviene evitar el uso de sonda nasogástrica. El tratamiento de elección es el quirúrgico siempre que sea posible. La CEPRE, ¿no? La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, está indicado como tratamiento en las pancreatitis de origen etílico. No está demostrado que el tratamiento antibiótico profiláctico aporte ventajas. ¿Cuál es cierto? A ver, vamos a ir por partes. No es necesario en los casos leves realizar dieta absoluta, ¿no? ¿Qué significa dieta absoluta? Significa nada por vía oral, ¿no? Eso significa NPO. En casos leves, ¿ustedes creen que pueden dar dieta a un paciente con pancreatitis? En severos no, en leves tampoco, en ningún caso, ¿ya? El tratamiento de la pancreatitis básicamente es calmar el dolor y NPO. ¿Ok? Eso es, ¿no? Y de acuerdo a cómo se presenten las complicaciones, ya le pueden dar sustancias vasopresoras, antibióticos, volumen, etc. Pero lo principal es NPO. ¿NPO por qué? Porque van a hacer que la glándula exócrina descanse, no produzca enzimas. Muy bien. Entonces, es cierto que esto es falso, ¿no es cierto? Conviene evitar el uso de la sonda nasogástrica. Falso. Cuando ustedes ponen una sonda nasogástrica a un paciente, el estómago se va a descomprimir. La descompresión del estómago va a hacer que el páncreas funcione menos. La distensión del estómago produce aumento de la secreción pancreática. ¿Ok? Entonces, no es necesario ni imprescindible poner sonda nasogástrica, pero jamás conviene evitar su uso. O sea, no está mal poner sonda nasogástrica en un paciente con pancreatitis, ¿no? A pesar que no es imprescindible. Pero en pacientes que tienen un hilio más o menos
severo se debe poner sonda nasogástrica. El tratamiento de elección es el quirúrgico, siempre que sea posible. ¿Verdadero o falso? Falso, ¿no es cierto? Habíamos visto, el tratamiento quirúrgico se reservaba para infecciones, para pobre respuesta y para malformaciones, ¿verdad? Entonces, el tratamiento de elección no es el quirúrgico, pues, eso es falso. La CEPRE está indicada como tratamiento en las pancreatitis de origen etílico. ¿Servirá de algo la CEPRE cuando el origen es producto de la ingesta de alcohol? No, no es cierto. La CEPRE sirve cuando el origen es por litiasis, ¿no? Por cálculos vesiculares. ¿Para qué? Para hacer la limpieza de la vía biliar. Muy bien. No está demostrado que el tratamiento antibiótico profiláctico aporte ventaja, ¿cierto? ¿No es cierto? Esto es cierto. Normalmente el tratamiento antibiótico se debe dar cuando ya existe la confirmación o muy alta sospecha de que hay una infección. ¿Ok? De arranque no se da antibióticos a una pancreatitis. La E es la respuesta. Muy bien, la siguiente pregunta, esta entró en un examen de residencia también, dice, son indicaciones quirúrgicas de la pancreatitis aguda, excepto, ¿no? Infección pancreática secundaria, pancreatitis hemorrágica, corrección de enfermedad de vías biliar, deterioro clínico progresivo a pesar del manejo intensivo, o todas son indicaciones, ¿no? Las alternativas son solo una, 1, 3 y 4, 1 y 3, 2 y 5. ¿Cuáles son indicaciones quirúrgicas de la pancreatitis aguda? ¿No? Excepto, dice, infección pancreática secundaria, ¿será indicación quirúrgica? Sí, ¿no es cierto? Es la primera indicación. La principal indicación quirúrgica es la infección secundaria, ¿no? ¿Qué se hace cuando está infectado? Se drena y se hace un lavado, ¿no? No se hace otra cosa. Pancreatitis hemorrágica, ¿será indicación quirúrgica? No es indicación quirúrgica, ¿ya? No está indicada la cirugía cuando hay una pancreatitis hemorrágica de por sí. Corrección de enfermedades de vías biliares, sí, ¿no es cierto? Si es que hay una malformación de vía biliar, sí debe ser corregido. Deterioro clínico progresivo a pesar del manejo intensivo, también, ¿verdad? Esa es otra de las que se debe hacer. La 5 dice todas son indicaciones. Acá dice, son indicaciones quirúrgicas de la pancreatitis aguda, excepto, dice, ¿no? Excepto. O sea, ¿cuál no es? De estas, la que no sería la pancreatitis hemorrágica, ¿verdad? Porque todas son indicaciones, ¿no? Excepto la pancreatitis hemorrágica, ¿no? Solo una. Perdón, sería la 2, solo 2. La B no es, ¿ya? La B sería más bien las indicaciones, lo que sería, ¿no? La infección es indicación, la corrección de enfermedad de vía biliar es indicación, el deterioro clínico progresivo a pesar del manejo intensivo es indicación, ¿no? Pero acá les preguntan excepto, ¿no? Excepto sería la D, ¿verdad? Solo 2. Muy bien, la siguiente pregunta dice, ¿qué técnica de imagen sería de elección en un paciente con episodios repetidos de pancreatitis crónica que acude de nuevo al hospital con dolor típico, ¿no? O sea, con dolor de pancreatitis? Radiografía simple de abdomen, radiografía varitada, tomografía computarizada, angiografía selectiva o resonancia magnética nuclear. Ok. ¿Qué estudio le pedirían por imágenes a un paciente con pancreatitis crónica? Que está llegando varias veces por dolor, episodios repetidos. ¿Radiografía simple de abdomen servirá? No, no es cierto. En páncreas no sirve. En radiografía varitada tampoco, no sirve nada. La angiografía selectiva tampoco. Les quedaría la tomografía y la resonancia. ¿Cuál pedirían? La tomografía, ¿ya? Siempre la tomografía. Así como el mejor estudio en hígado es la ecografía, en páncreas es la tomografía, ¿ok? No hay nadie quien le gane a la tomografía en páncreas. Entonces, en todo paciente con pancreatitis, sea aguda, sea crónica, la tomografía es la clave. Muy bien, la siguiente pregunta dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre los pseudoquistes pancreáticos es falsa? Se produce entre la segunda y la cuarta semana, el 20% evoluciona a la resolución espontánea,
habitualmente requieren tratamiento quirúrgico, producen dolor por presión a estructuras vecinas y se pueden tratar con punción aspiración dirigida. ¿Qué es un pseudoquiste? Los pacientes que hacen colecciones o una colección peripancreática en el páncreas o lejos del páncreas, normalmente el cuerpo lo que hace, esa colección lo empieza a aislar. ¿Cómo lo va a aislar? Los órganos vecinos, adyacentes, lo cubren y empiezan a producir inflamación alrededor de esa colección. Y se va a formar una especie de pared de esa colección. Esa pared no depende de la misma colección, ¿no es cierto?, sino depende de los órganos que están adyacentes a él. Por eso se llama pseudoquiste, porque no tiene pared propia. La pared está formada por los órganos vecinos. Entonces, eso es un pseudoquiste. El pseudoquiste no es otra cosa que la evolución tórpida de una colección pancreática o peripancreática, ¿no?, de una pancreatitis aguda. Entonces dice, se produce entre la segunda y la cuarta semana. Cierto, ¿no? Principalmente sobre la cuarta semana se va a producir los pseudoquistes. Lo que se dice es que los pseudoquistes tienen que madurar, ¿no? Y para que maduren hay que darles tiempo. El 20% evoluciona a resolución espontánea. Cierto, ¿no? Incluso más van a tender a la resolución espontánea. Habitualmente requieren tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico de los pseudoquistes está reservado solamente a los quistes grandes que provocan dolor y provocan síntomas. ¿Okay? Los quistes pequeños, los pseudoquistes, que no provocan síntomas, no deben ser operados. Producen dolor por presión a estructuras vecinas, y esa es su característica, ¿no? Cuando el pseudoquiste es grande puede producir dolor porque está comprimiendo alguna estructura adyacente. Se pueden tratar con punción aspiración dirigida, cierto, ¿no? Se puede aspirar la colección a través de una punción dirigida por ecografía o tomografía y muchas veces con eso se soluciona el problema, ¿no? Habitualmente requieren tratamiento quirúrgico, es falso. Idealmente los pseudoquistes se operan solamente si no responden a la observación, al tratamiento médico o a la punción y aspiración. Muy bien. Cuando hay una pancreatitis crónica, en realidad la pancreatitis es manejo médico, ¿no? Lo van a ver más en gastro, pero ¿qué parte es la parte quirúrgica, digamos, que les interesaría o les podrían preguntar? En una pancreatitis crónica, la operación indicada se llama la operación de puesto. Es una pancreatoyeyunostomía laterolateral. O sea, ¿qué se hace? Se utiliza en pacientes que tienen conducto pancreático muy dilatado. Se hace un corte lateral, se busca el conducto y se hace una anastomosis a este conducto. ¿Ok? Una I de Rux. Entonces, esa es la operación de puesto, ¿no? Está indicado solamente si no responde al tratamiento y si hay un Wirsum dilatado, ¿no? Un megaconducto. Muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿no? Enfermo de 61 años, ingresa por un cuadro de pancreatitis aguda, alcohólica. Evoluciona favorablemente y al mes reingresa con dolor, el cual cede con analgésicos. La caja abdominal muestra imagen hipodensa de bordes netos, de 5 centímetros de diámetro. Es un pseudoquiste pancreático, ¿no? La característica. ¿Cuál sería el manejo más adecuado del paciente? Laparoscopía diagnóstica, iniciar antibiótico terapia de amplio espectro, laparotomía y anastomosis cistoentérica, toma de muestra por guía tomográfica y cultivo de la colección, hacer seguimiento del paciente mientras se mantenga asintomático. Asintomático es, ¿ah? No es sintomático. Asintomático. ¿Qué harían? Ok, es un paciente de 61 años con una pancreatitis alcohólica, ¿no? Mejora, se va de alta y reingresa por dolor, ¿no? Le ponen analgésicos y le calman. Significa que ahorita está sin dolor, está estable. Le toman la tomografía y le encuentran un pseudoquiste de 5 centímetros, pequeño, no es grande. ¿Qué harían con él? Laparoscopía diagnóstica, ¿le harían? No tiene que hacer diagnóstico, ¿no? Ya tiene diagnóstico el paciente. Ya saben que es un pseudoquiste. ¿Para qué le harían una laparoscopía diagnóstica? Además, que normalmente
la laparoscopía no sirve en los pacientes con pancreatitis porque el páncreas está detrás de los epíplones, del epíplon menor, ¿ok? Tendrían que romper el epíplon menor y entrar a la transcavidad de los epiplones. Entonces la laparoscopía diagnóstica no tiene indicación acá. Iniciar antibiótico terapia, dice, de amplio espectro. No se debe iniciar antibióticos, ¿verdad? Los antibióticos están reservados cuando hay infección, nada más, comprobada y casi certera. La paratomía y anastomosis cistoentérica. Bueno, ese es el tratamiento de los pseudoquistes, ¿no? Eso es lo que se hace cuando no responden al tratamiento, cuando pasa mucho tiempo y persiste con dolor el paciente. Se hace una laparotomía, se abre la pared del quiste y se anastomosa a una víscera, normalmente al yeyuno, rara vez al estómago, básicamente, normalmente es al yeyuno, si es que se puede. Pero eso se hace en pacientes que no responden al tratamiento, en pacientes que están crónicamente con dolor y en pacientes que vemos que no remite, que no desaparece el pseudoquiste. Toma de muestra con guía tomográfica, y cultivo de la colección. Ok, esto se podría hacer siempre y cuando el paciente tenga otros síntomas, tenga fiebre, haya leucocitosis, haya dolor intenso. En esos casos se drena para hacer el diagnóstico y también es tratamiento y se hace el cultivo de la colección y se inicia antibióticos, ¿no? Pero mientras los síntomas hayan pasado, solamente hay que observar al paciente, ¿okay? En pacientes con pseudoquistes pequeños, lo que se hace es ser lo menos agresivo posible. Se debe hacer seguimiento al paciente mientras se mantenga asintomático debería decir ahí, o sea, sin síntomas. Esperar nada más, a ver cómo va, ¿ok? Y hacerle seguimiento, ¿no? Seguimiento tomográfico cada cierto tiempo, a ver si desaparece. Muy bien, la siguiente pregunta dice, el marcador dice, con mayor especificidad para el pronóstico del cáncer pancreático es el PSA, el CA15-3, la alfa-fetoproteína, el antígeno carcino embrionario o el CA19-9. ¿Cuál es el marcador que usan para el cáncer pancreático? ¿Qué cosa es un marcador tumoral, para empezar? ¿No? Un marcador tumoral es una proteína que se produce en cualquier parte del cuerpo en pequeña cantidad. Pero las células cancerosas muchas veces, la mayoría de veces, producen este tipo de proteínas en una cantidad exorbitante. Y de acuerdo a qué proteína produce qué cáncer, se ha definido marcadores tumorales, ¿no? El cáncer pancreático, los pacientes que tienen cáncer de páncreas tienen una proteína elevada de una de estas, ¿no? Y esta es la CA19-9. ¿No? La proteína CA19-9 es la que se encuentra elevada en el cáncer de páncreas. Este es un cuadrito que les sirve para ver cuál es el marcador y cuál es la neoplasia. Esto se los dan, ¿no es cierto?, por internet. Ustedes lo pueden bajar después. Entonces, ¿qué deben recordar? Son los primeros, ¿no? El PSA es el más común, el más usado, es para el cáncer de próstata. La alfa-fetoproteína para el cáncer de hígado. El carcino embrionario para el cáncer de colon. El CA19-9 para el cáncer de páncreas. Estos 4 primeros son los que más se usan, ¿ok? Son los que más se usan. Entonces tienen que acordarse de eso. El PSA, la alfa-fetoproteína, el carcino embrionario y el CA19-9. Del ovario, de mama, son más raros, más raro todavía del estómago, del melanoma, de vejiga. Y el HCG, que es la hormona gonadotrófica coriónica, también se usa como marcador en el coriocarcinoma, en los tumores trofoblásticos, en los tumores de células germinales, ¿no? En los tumores testiculares de células germinales es útil la hormona gonadotrófica coriónica. Pero los 4 primeros, el PSA, la alfa-fetoproteína, el carcino embrionario y el CA19-9 son los que más se usan, eso ténganlo presente. ¿Okay? Incluso para seguimiento
son importantes.